Después de expresarte mi más afectuoso saludo, quiero decirte sinceramente que nada me da mayor gusto que iniciar juntos tu recorrido hacia la sabiduría práctica, cuyo propósito central es aprender a generar realidad propia y estar bien en todo ámbito que nos propongamos. Mi más cordial bienvenida también a esta primera sesión de enseñanza, diseñada a partir de la primera lectura que debes haber hecho sobre nuestro prólogo y nuestro título 1, denominado Nuestra cavernaria adicción a tener la razón. Estoy seguro de que si yo logro hacerte interesante este proceso y cómo agregándote la mayor cantidad de valor de que yo sea capaz, y si por otro lado tú le das a este recorrido lo que yo denomino la sagrada continuidad, te auguro entonces los más efectivos y los más prontos, es decir, tempranos resultados en esa justamente tu vida diaria. Entonces, sin más, te invito a que iniciemos. Comienzo por compartir contigo un instrumento que vamos a utilizar con relativa frecuencia en este recorrido, y es el famoso hilo de Ariadna, que proviene del mito de Teseo, que cuando se iba a adentrar ya a dar muerte al Minotauro, su pareja, así se entiende, le entrega ese hilo que había confeccionado durante toda su vida con el propósito de que una vez cumplida la misión, Teseo pueda salir del laberinto sin extraviarse, sin perderse. Entonces nuestra metodología que vamos a seguir es nuestro hilo de Ariadna, que nos va a garantizar que nunca nos perdamos a pesar de que nos adentremos en el laberinto de la mente o de cualquier otro tema que no sea complejo en un comienzo. Entonces, por ejemplo, esto no nos vamos a perder, echaremos mano del hilo de Ariadna. La Matrix, esa película que a mi juicio nada más de los hermanos Wachowski, hoy hermanas Wachowski porque cambiaron de sexo, eh, es una ilustración metafórica maravillosa a mi modo de ver y por eso la utilizo para hablar de la Matrix cultural. La cultura nos tiene tal como en esa ficción del cine, dormidos, pero conectados a un dispositivo que en este recorrido es nuestro ego. De ahí que el Buda, Siddhartha Gautama, me parece que hacía muy bien en decirles a sus discípulos a cada momento, tienes que ser despierto entre dormidos. Por algo se lo conocía también como el despierto, no solo como el iluminado. Y despertar implica primero aceptar temas crudos, como Jacques Lacan lo mencionaba y decía, somos como el ganado. Y claro, ganado en las dos vertientes. Ganado en cuanto a redil, en cuanto a las vacas, que a la voz de un amo que dice hora de pastar, hora de ordeño, hora de descanso, dormir, le seguimos en manada. Entonces, claro, y como te digo, esto es un tema un poquito fuerte. La otra vertiente es del verbo, ganado, nos han ganado. ¿Por qué? Porque realmente nos tienen como en serie. Y esto implica lo que en el texto tú leíste, que desde la imaginación, que viene de imago, y esto es imitación, nos hacen como copy-paste cultural el uno del otro, porque todo nos ha sido dado. Es decir, la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de hablar está condicionado o condicionado todo ello por esa matrix cultural que lo que pretende es hacernos funcionales al sistema. Y si no nos damos cuenta, inconscientemente lo alimentamos, lo sostenemos nosotros mismos a ese sistema desde nomenclatura de Lacan, desde ese uno más en que la cultura a través del ego nos convierte. Y claro, se hace una ilusión eso de que uno sea único e irrepetible. Eso es a lograrlo. ¿Y cómo? Despertando, aceptando que estamos dormidos en una conexión a través del ego a la cultura y somos muy funcionales a ella. Momento entonces
para que iniciemos la construcción de nuestro factor diferencial muy personal para caminar de ser el uno más del montón, de la manada, del ganado, y que empecemos a ser el al menos uno que entiende, por ejemplo, lo que ya leíste en el texto, nuestra adicción a tener la razón con la cual alimentamos cotidianamente a nuestro ego. Y por eso, por la adicción a tener la razón, hacemos conflicto. Y vale la pena un matemo, una frase que nos puede servir dentro de método, que dice que para pelear se necesitan dos y para evitar la pelea solo uno, ese despierto. También por esta adicción a tener la razón, veamos la frase arriba a la izquierda. La capacidad de entender al otro es inversamente proporcional a la necesidad de tener la razón. Dicho de otra forma, esta adicción a tener la razón con la que nos alimenta el ego y nosotros lo alimentamos al ego, hace que nos sea muy difícil entender al otro. ¿Por qué? Porque entender al otro sería perder el acto o el hecho de tener la razón. Momento entonces para que haya una decisión en nuestras vidas muy temprana, abandonar el camino por el cual en la matrix cultural nos ha sido dado todo. ¿A qué me refiero? A toda la forma de pensar, a toda forma de sentir y a toda forma de hablar. Aunque hoy suene un poquito extremo y exagerado, vas a ver cómo va adquiriendo total sentido si seguimos el hilo de Ariadna. El camino a seguir entonces es el de la autoaserción y para esto nos queda muy bien el mito que usaba Freud para que lo comprendamos y es el mito de Lucifer, este ser inmortal en los cielos, es el mito, al cual Dios le dio todo. De esto te vengo hablando, nos ha sido dado todo en la Matrix. Por eso usaba este mito el doctor Freud. El ser hermoso, el ser inteligente, carismático, etcétera, todo lo que era Lucifer le fue dado por un otro, en este caso Dios. Y se creyó que ya él era, Lucifer lo era por autoaserción, por propio mérito era quien era. No, no, ahí hay una clarísima confusión en nosotros. Creernos que lo que somos ya es por ese viaje interior a construir nuestra mejor versión por voluntad propia, por autoaserción. No es así. Por eso este mito está muy bien ubicarlo desde el inicio. Además, Lucifer, que ya se creyó que era divino, porque se construyó a sí mismo, entró en rebeldía, incluso cuando Dios le dice a todo ser en el cielo que tienen que postrarse ante su creación, el hombre. Y Lucifer le dice, no, yo solo me postro ante ti, porque es a ti a quien amo, por sobre todas las cosas. Y entra en conflicto mayor esta rebeldía que lleva generando adeptos, porque era muy carismático Lucifer, y divide los ejércitos del cielo, produciendo la guerra conocida como el Armagedón, la cual, obviamente, Lucifer la pierde, convirtiéndose en el ángel caído. Lucifer también significa el portador de la luz, solo que era una luz, anótatelo, dada por el otro, no conseguida por sí mismo. Como cuando Perseo le roba la luz a Zeus. Son mitos equivalentes. Entonces, parte de perder la guerra es pasar a ser mortal. Y aquí viene la explicación de Freud de que, te ruego que te lo anotes, clave en nuestras vidas, la queja es la demanda. ¿Por qué? Porque se quejó de que el método de autoaserción, el viaje interior para construir su divinidad por propio mérito y no por dado por el otro, entonces era muy largo, tomaba demasiado tiempo. ¿Cómo te parece un ser inmortal quejándose de que algo es muy largo, de que toma mucho tiempo, como lo solemos hacer algunos de nosotros cuando por desidia o por zona cómoda evitamos algún camino que sea disciplinado y de alta exigencia? Entonces, la queja es la demanda. Se quejó de tiempo, perdió la guerra y parte de la consecuencia de perder la guerra fue, ahora sí, que el tiempo cuente
para Lucifer porque pasó a ser mortal. No nos olvidemos, la queja es la demanda. Entonces, en esta última parte de esta cortísima sesión, vamos a los cómo metodológicos. Esta es la parte que te decía al inicio, te corresponde a ti el darle sagrada continuidad para todos estos saberes, sabiduría práctica, llevarlos al día a día. Entonces, la tarea, por llamarle de alguna forma, tiene como acción 1 el que te propongas definitivamente por tu propia decisión el nunca más quejarte. Suena fuerte, grueso, crudo, provocativo, pero es el camino de tu iniciación. Nunca más quejarte, ni de las deudas, porque si te quejas de deudas, eso es la demanda y vas a tener más deudas porque eso es lo que demandas. Segunda acción, toma por tu propia voluntad también la primera persona que más te perturbe. Puede ser tu pareja, puede ser tu socio, el vecino, quien sea, la persona que más te perturbe. Y que en cuanto ya ves que empiezan a derivar hacia el roce y el conflicto, pares tú. Ahí pares tú la situación por tu propia voluntad, por autoaserción, por señorío, amo de ti mismo. Y digas algo así en tu propio estilo, como esto. O tú puedes acudir a la grabación de esta sesión cuantas veces lo desees. Le dices disculpa, aunque parezca que interrumpa. Por favor, no, ayúdame, porque estoy aprendiendo el método mayéutico, así que permíteme que te haga algunas preguntas, pero con el único propósito de entender yo claramente tu punto de vista en esta situación. Hoy, hasta lo vas a sorprender y te vas a sorprender a ti mismo, pero al que más vas a sorprender es a tu ego. ¿Qué nomás logras con llevar a la práctica, al día a día, este aprendizaje y esta tarea? Insisto, déjamela llamar de alguna manera. Primero, que al anunciar ese rato que le vas a hacer preguntas para entender su punto de vista, te obligas a hacerlo. Pasas al acto, pasas a la acción. Dos, con esta, que no es una interrupción, sino una intervención disruptiva, tienes el potencial de cambiar el curso de lo habitual. Discutir, polemizar, separarse, hacer conflicto. Tercero, morigeras los ánimos. Morigerar no es un verbo muy común, no es muy utilizado, pero aquí estamos para crecer en todo sentido, aprendiendo nuevas palabras, nuevos términos, nuevos significantes. Entonces, morigerar es como templar los ánimos, evitar que se caldeen los ánimos. Bien, luego estás anotando que haces tu voluntad y no la de tu ego en clara señal, como lo había dicho, de que tú eres el que manda ahora. Inicias tu autoaserción y al mismo tiempo bloqueas ese automatismo por el cual tú has respondido o el otro y entran en conflicto. Aquí haces presencia. ¿Por qué? Porque, como dije, pones tu voluntad en juego y evitas el automatismo al que te suele llevar tu ego. Anotas puntos, esto está claro, en favor ya de iniciarte en este camino de autoaserción. Con este ejercicio das espacio para que ya te inicies también en ejercitar tu escucha profunda. Más allá de la escucha activa y de la escucha empática, es esta escucha que llamamos búdica, porque para el Buda la escucha era sagrada. He ahí su símbolo al haberse alargado tanto las orejas. En todo icono de Buda lo vas a ver con las orejas muy grandes. Octavo, manifiestas claramente que te importa más la relación mutua de los dos que tener la razón. Esto es un triunfo inicial sobre tu ego. Y con eso construyes un puente y mejoras la relación. Si el puente ya estaba, pues le das mantenimiento y quién sabe, un mejor acabado, más sólido. Y 10, de paso, al tú actuar así, le das ejemplo al otro, lo que llamo autoridad moral, la del ejemplo, porque de paso le estás mostrando un camino a seguir a él también. Con ello te será más fácil que cuando le quede claro al otro que tú vía preguntas le entiendes muy bien su punto de vista, él va a querer ser recíproco contigo
y te va a resultar fácil que él también en clara y abierta disposición quiera entender, como quien dice, recíprocamente también tu punto de vista. De ahí en más van a pasar cosas maravillosas, te lo garantizo. Dicho eso, muchísimas gracias por mirar esta primera sesión y espero que le saques mucho provecho. Hasta la próxima.